presencia en este segundo día y de clausura del tercer encuentro de la RERCIE 2025. Para la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, sede Guayaquil, ha sido un verdadero placer contar con su honorable presencia, que estamos seguros fortalece la calidad editorial desde las diversas aristas. A continuación, vamos a dar inicio a la primera charla magistral del día, recordándoles una vez más sobre el uso y protección de datos que se encuentra establecido en la ley orgánica. El evento será grabado y fotografiado para fines divulgativos en las plataformas digitales. A continuación, es para mí un verdadero honor presentar a la PhD Jimena del Río Riande con el tema DOAC en la clave editorial, cómo fortalecer tu revista científica en acceso abierto. Para el efecto, me permito dar lectura acerca del perfil de la doctora del Río. Jimena del Río Riande es embajadora del Directory of Open Access Journals DOAC para América Latina. La doctora del Río es doctora en Filología Románica con premio extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora independiente del IBCRIT, CONIET y profesora titular en la Universidad del Salvador. Especialista en edición digital y textos y humanidades digitales. Dirige el Laboratorio de Humanidades Digitales y la primera diplomatura en Humanidades Digitales en Argentina y la UCES. Colabora activamente en el fortalecimiento de la edición académica y la ciencia abierta en América Latina. Con una destacada trayectoria en el ámbito editorial, actualmente se desempeña como directora de la revista Humanidades Digitales, presidenta de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales y embajadora de DOAC para América Latina. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a la doctora Jimena del Río Riande con el tema DOAC en la clave editorial, cómo fortalecer tu revista científica de acceso abierto. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. Fuertes los aplausos. Buenos días, ¿cómo están? Espero que ya despiertos, prestos a escuchar esta conferencia. Quiero agradecer en primer lugar a RERCIE por esta invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí hoy compartiendo esta charla con todos ustedes. También quiero agradecer a la gente de Flaxo que estuvo en contacto conmigo también durante todos estos meses en la organización de este evento. Y quiero agradecer a todos ustedes por la calidez en estos días, en el trato. Tu teléfono estaba hablando de Siento que lo que les voy a contar ahora ya lo estuvimos conversando en los pasillos ayer, en un momento de debate sobre revistas de ciencias sociales, y espero que después de esta presentación podamos tener un momento para compartir preguntas, dudas, quejas. Primero, sé que todos conocen qué es el DOAC, el Directory of Open Access Journals. Sin embargo, me gustaría resaltar una vez más que el DOAC es, en primer lugar, una base de datos pública. Todos nuestros datos están en acceso abierto, son descargables, buscan no solamente indexar revistas, sino que DOAC sea también un recurso para investigadores que quieren publicar en alguna revista y quieren encontrar un índice fiable con revistas que son revisadas por nosotros, pero también revisadas por pares en el formato que la revista lo desee, abiertos, cerrados, dobles o no, y en cualquier lengua. DOAC no tiene como, digamos, principio solamente revistas que publiquen bilingüe, etc. Pero lo más importante de DOAC es que es un proyecto sin fines de lucro. Nada en DOAC se hace con fines de lucro y lo que intenta hacer DOAC es un índice de calidad. Podemos discutir luego cómo hemos evolucionado en el tiempo. DOAC empieza desde muy temprano, desde los primeros años del acceso abierto, casi con la Declaración de Budapest, una primera base de datos con muy pocas revistas, que fue creciendo y pronto se convirtió en un índice de referencia
digamos, en un mundo donde todavía estábamos transicionando del formato analógico al digital, con muchas dudas sobre cómo se iba a compartir el conocimiento de las revistas en formato digital, ¿no? Y pronto empezamos a trabajar en lo que son las 53 preguntas de lo que hoy es nuestro cuestionario, que se empezaron a transformar en, digamos, lo que nosotros llamamos un estándar, a veces hasta dorado, oculto, ¿no? Que reutilizan otros indexadores y bases de datos, que para nosotros es un honor. Desde 2020 sí hemos logrado algunos pasos, y creo que muy interesantes en la región, que es, por ejemplo, que Cielo, para admitir a las revistas en su base de datos, tengan que estar previamente indizadas en el DOAJ. Y en los últimos tiempos, por ejemplo, digo ultimísimos porque esto es de los últimos meses, Latindex, catálogo para las revistas que cobran, o sea, revistas que cobran APC, para ese segmento que es pequeño, pero que existe, también obliga a las revistas que para indexarse en catálogo antes estén en DOAJ. Con lo que vamos fortaleciendo lazos con otras iniciativas que están en la región, que para mí como embajadora de América Latina es muy importante. DOAJ no quiere ser un directorio del norte global que aterriza en la región y se transforma en un estándar importado para las revistas latinoamericanas, sino todo lo contrario. Pasando por todas las dificultades que conocemos y que estuvimos también dialogando en el día de ayer. Bueno, esto ya lo he mencionado, pero sí repito esta idea de pensar a DOAJ más que como un índice donde todos necesitamos estar indexados, es, creo yo, un lugar interesante para pensar. Por eso le pusimos a esta presentación cómo mejorar la calidad de las revistas o DOAJ en clave editorial, porque creemos que, digamos, llegar a cumplir con los principios de DOAJ eleva la calidad de las revistas. Tenemos una gran cantidad de revistas con una buena representación, evidentemente no en los mismos números. Nuestra base de datos siempre se está actualizando, de hecho mes a mes actualizamos los números, que así se ven un poco generales, pero si lo ponemos en un mapa se ve todavía mejor el alcance de DOAJ, ¿no? Evidentemente, ustedes pueden ver que el alcance es global, pero que tenemos zonas muy representadas y otras no tan representadas. La representante de CASES ayer habló del caso de Indonesia, que para nosotros también es un caso de mucho interés. Indonesia muy tempranamente empezó a desarrollar políticas científicas porque tenía un grave problema hace muchísimos años, más de 10 años, que tenemos ahora nosotros en la región, que son las revistas llamadas espurias, depredadoras, ¿no? Entonces, para sanear esa gran cantidad de revistas que tenían, que o eran de muy baja calidad o que caían en normas poco éticas, empezaron a trabajar con mejores políticas científicas para no solamente la evaluación de investigadores, sino para la conformación de revistas. Y muy tempranamente llamaron a DOAJ para colaborar en esa situación, con lo que por eso ustedes pueden ver, ¿no?, cómo crece Indonesia en un lugar del mundo, aparte de zonas que claramente siempre van a estar sobre representadas en el norte global, como lo es el Reino Unido, y en nuestra región, Brasil, pero estrictamente también Brasil, porque empezó muy tempranamente a trabajar con DOAJ, pero porque Brasil, convengamos que es un continente en sí mismo, con una enorme cantidad de revistas, con lo que a veces compararnos, ¿no?, con Brasil suele ser un poco tramposo, diría yo. Aquí podemos ver un poco también como de todo el porcentaje de todas las revistas de los 5 continentes que están en DOAJ, tenemos esta porción de América Latina que sigue creciendo, que evidentemente tiene algunas zonas más representadas que otras. Hemos venido haciendo campaña en Ecuador en estos últimos, diría yo, últimos 3 años con más fuerza. De hecho, participamos no solamente en iniciativas como las de RERCIE, sino con iniciativas de otras universidades como el Diplomado de Lobby Israel, intentando colaborar con las revistas en Ecuador. Evidentemente, y como digo siempre, esto es un trabajo lento.
Quien quiere de un día para otro que su revista esté en todos los indicadores, que no se dedique a la publicación científica, porque esto sí lleva tiempo. Y las evaluaciones, como ustedes saben, también llevan tiempo. Que devuelvan un aceptado, un rechazado, también lleva tiempo, con lo que muchas veces tenemos que ponernos nosotros también a prueba como profesionales, como investigadores a la hora de trabajar en este campo. Sí, aquí pueden ver mejor los números, ¿no? El caso que tenemos para Ecuador son unas 100 y poco revistas, han crecido algunas más. De hecho, hoy por la mañana, Ángel lo sabe, me enviaron la última actualización de las revistas de Ecuador en DOAJ, pero ustedes pueden ver aquí que tenemos eso, el rango vino creciendo en los últimos 5 años, pero sí creció mucho, ¿no? De 50, o sea, incorporamos en los últimos 5 años unas 50 revistas de Ecuador, eso es mucho. Pero sí tenemos este tema a resolver que ya también hablamos ayer, ¿no? Muy pocas de las revistas que han pasado por las evaluaciones que, digamos, hacen a la calidad de revistas, como puede ser Catálogo, como puede ser DOAJ en este caso. Cosas interesantes. Representación de las editoriales. Yo siempre hago esto, como ustedes vieron en mi perfil, yo trabajo en el área de humanidades digitales, me encanta trabajar con datos, así que en mi laboratorio y en este caso con mi técnica Romina de León estuvimos trabajando con el lenguaje de programación R tratando de filtrar los datos que están públicos en DOAJ, que como siempre les digo son datos importantísimos para conocer en nuestro caso cómo está la publicación científica, y pueden ver un poco que, a ver, todavía no tenemos muchas revistas de Ecuador, pero hay bastante representación, evidentemente algunas más representadas que otras también por la cantidad de revistas que tiene la universidad, siempre tenemos que poner esto en balance. Bueno, tenemos una buena cantidad de editoriales ya representadas en DOAJ de parte de Ecuador. Tenemos algo de interés que también debatimos ayer en la mesa de revistas de ciencias sociales, que es una buena representación de revistas que publican tanto en español como en inglés. Esto no quiere decir que DOAJ solamente acepte ese tipo de revistas o que solamente acepte revistas que tienen traducción, como también hablábamos que algunas revistas aquí lo hacían, que publican el artículo, por ejemplo, en español y traducido al inglés, sino que puede ser simplemente que la revista recibe artículos escritos tanto en español como en inglés. Y también tenemos una porción más pequeñita de portugués, español e inglés. Me parece que es un buen dato. Los temas de publicación que tenemos representados también de Ecuador son, bueno, principalmente, como pueden ver ustedes en la franja superior, las ciencias sociales, las humanidades, la geografía. También tenemos un buen número de revistas definidas desde el área de tecnología, tal vez un poco menos de lo que son las ciencias más duras, y las multidisciplinarias, pero por el caso específico que muchas veces, y lo hemos discutido aquí, ahí tenemos a veces más problemas en la evaluación de revistas multidisciplinarias, que luego también en la parte de preguntas podemos ahondar. Lo que les decía, nosotros creemos que ayudamos a subir la calidad de las revistas en la región, más allá de los problemas que podemos discutir sobre aceptaciones y rechazos en el DOAJ. Como les contaba, también tenemos convenios, tenemos acuerdos en la región. Iniciamos en 2020 con Cielo y con Redalic. Latindex se sumó este año. Tenemos un acuerdo de trabajo con Latindex para estandarizar los criterios del catálogo y DOAJ y pensar también cómo trabajar mejor con las revistas en la región, también aportando desde la investigación sobre revistas espurias, depredadoras, que ustedes saben que Latindex viene investigando hace mucho tiempo, y nosotros también tenemos números desde nuestro lado y la idea es ayudar a los editores desde ese lugar a curar cada vez más nuestra base de datos de revistas de ese tipo, que tal vez ingresan de una forma al directorio y luego lamentablemente cambian. Entonces compartir este tipo de información es muy importante para nosotros.
Y tenemos iniciativas interesantes que siempre invito a que revisen. Si son investigadores, si publican, utilizar recursos como Think, Check, Submit es un interesante recurso para encontrar una revista donde uno le puede preguntar al recurso, bueno, quiero publicar sobre tal tema específico, y el recurso recomienda revistas en donde publicar según la lengua, según el tema, etc. Hemos desarrollado en los últimos tiempos el Open Access Toolkit, que es un toolkit, una serie de recomendaciones para revistas en acceso abierto que ha sido traducido al español. Tenemos iniciativas interesantes. Ayer, no sé si recuerdan, pero cuando Alejandra dio su presentación, pregunté sobre el plugin de preservación de PKP. Nosotros empezamos un pequeño proyecto que se llama Jasper, que es este que está ahí abajo, que lo pueden ver en la diapositiva, donde la idea es colaborar con las revistas que en este momento no pueden hacer preservación con logs y clogs, o sea, muchas copias de los artículos, ¿no? Trabajando con el Internet Archive en este proyecto. Con lo que ustedes pueden ver que nosotros, más allá de trabajar en la indexación de revistas, también intentamos fortalecer la calidad de las revistas. Entonces, por eso el desarrollo, y hay muchos otros proyectos, nombro estos porque me parece que son algunos de los más importantes. Nuestros criterios están basados en principios de transparencia. También ayer los profesores que estuvieron exponiendo durante la tarde nos hablaban de transparencia y de ética. Nosotros seguimos trabajando con COPE, con OASPA, en mejorar los criterios de DOAJ a través de los principios de transparencia que ellos elaboraron hace mucho tiempo. Y de ahí nuestras preguntas cuando ustedes quieren ingresar a DOAJ, ¿no? Yo no voy a trabajar ahora sobre la aplicación porque sería muy largo y porque prefiero, bueno, solamente traer algunos highlights para esta presentación y luego tratar de dialogar un poquitito más, pero siempre me pasa que me paso con el tiempo, así que si hay alguien de la organización que ve que me voy de tiempo, me lo avisa, no me voy a enojar porque esto me pasa siempre. Recomendación número 1, y parece una obviedad, pero el sitio de la revista que nosotros tenemos siempre tiene que ser un sitio de suma claridad para el que llega ahí, para los lectores, para quienes van a publicar con nosotros y para los evaluadores. Tal vez para nosotros es obvio que la revista está muy bien, pero siempre es muy importante darle la revista a leer a alguien. Yo siempre recomiendo eso, hagan la user experience con alguien más que encuentre las distintas secciones de la revista. Evidentemente que los artículos estén a texto completo, no todos tienen que estar en PDF y HTML. Es una recomendación, para nosotros no es eliminatorio. Eso la revista puede empezar. Nosotros tenemos muchas revistas pequeñas, revistas que recién empiezan a publicar y solo pueden publicar en formato PDF. Eso no es un problema. Sí es un problema revistas que tienen publicidad intrusiva. O sea, revistas que uno llega al sitio y se abre una pop-up window donde se venden ciertas cosas. Nosotros no indexamos revistas que tienen publicidad intrusiva. Como les decía, siempre la recomendación es que el sitio sea lo más limpio posible, lo más organizado posible. Si ustedes están trabajando con métricas para impacto, que se expliquen esas métricas en algún sitio, bien explicados, con sus años, ¿no? Que no sea una métrica de fantasía. Ahora voy a ahondar sobre eso. Muchas veces yo particularmente a las revistas les recomiendo, si trabajan en OJS, de hacerse un índice propio en la revista. Ustedes saben que OJS tiene la posibilidad de hacer estas pestañas, pero a veces no tenemos este índice. Y esto es muy fácil de hacer. De hecho, ni siquiera hay que ir a un HTML demasiado complejo para hacer un índice de este tipo. Y como les digo, ayuda muchísimo, no solamente a quienes vamos a evaluar, sino a los que leen y a quienes van a publicar en la revista. Y aquí el tema de estas últimas horas, estos últimos días, que son los índices espurios que tanto nos han preguntado. Acá les puse un ejemplo de lo bueno, no un ejemplo de lo bueno, porque siempre hay que empezar por lo bueno.
Sí, hemos discutido mucho y es hoy una condición sine qua non para estar en DOAJ eliminar índices que nosotros consideramos que son poco fiables. Y no solo nosotros, no es que lo decimos arbitrariamente, sino que lo hemos trabajado con COPE, hemos trabajado con UAME, hemos trabajado con OASPA, en hacer investigación sobre quiénes son esos índices que andan circulando por el mundo. Evidentemente la mayoría son índices donde no hay un responsable. Yo no voy a nombrar ahora, pero los hemos nombrado durante todos estos días, así que no vale la pena traerlos en la presentación. Pero sí, evidentemente hay índices tal vez que son ya para más disciplinarios, ¿no? PubMed, si estamos trabajando con revistas de medicina, ERIPlus, si estamos trabajando con revistas de sociales, de artes, de humanidades. Hay índices como más específicos, hay otros más generales, pero desde DOAJ nosotros no defendemos los índices de impacto, nosotros no trabajamos en esa área, no es que nos interesa meternos en ese espacio, pero sí, como ustedes pueden leer en la diapositiva, a pesar de que nosotros somos signatarios de la Declaración de San Francisco, que ha venido luchando por incorporar otras métricas para la evaluación, ¿no? Y si no han leído la Declaración de San Francisco es muy interesante porque propone otras formas de evaluación científica. Sí los invitamos a que revisen los índices que tienen en sus revistas y que pongan en sus revistas índices que tengan detrás responsables, donde esos responsables sea una organización específica, una institución específica, bueno, las corporaciones de publicación científica que ya conocemos. Entonces, me parece que ahí hay que hacer esto de tener también una revista limpia, esta limpieza también empieza por los índices en donde está la revista. Importante también que muchas veces ha sucedido con algunas revistas que no tienen una declaración de acceso abierto. Desde DOAJ, para nosotros es también condición sine qua non que la revista declare el acceso abierto que tiene. Si es una revista que es diamante, si cobra por publicar, si cobra, cuánto cobra, en qué moneda. Esa declaración tiene que estar al inicio y en el sitio web de la revista y bien claro. Siempre les dejo un ejemplo de declaración de acceso abierto que puede ser más extensa, menos extensa, pero como les digo, tiene que estar y tiene que definir a la revista. De hecho, estábamos hablando antes con algunas colegas antes de que empezara esta presentación, de cómo explicar, bueno, uno tiene que explicarle al lector, ¿no? Que su revista es revisada por pares, qué tipo de pares, que es de acceso abierto, que apoya los principios de la iniciativa de acceso abierto de Budapest, qué se entiende por acceso abierto. Puede ser más extenso, menos extenso, pero esa declaración sobre el acceso abierto para nosotros tiene que estar y esto sí es otra condición sine qua non. Que es importante también, y lo he discutido con algunos, también por eso siento que les estoy repitiendo un montón de cosas, pero nunca viene mal, que los comités editoriales también sean claros y transparentes, que los nombres estén por completo. Sospechen siempre de una revista que pone un apellido y pone las iniciales de la persona, no les pone la universidad y no les pone un link a el perfil institucional de esa persona o a su ORCID. Sospechen si van a publicar ahí y son autores, pero si son también editores de una revista, tienen que ofrecerle esa información organizada y transparente a quienes llegan a su revista. Lo ideal es que siempre al comité editorial se lo pueda contactar, que haya una posibilidad de un email institucional donde si yo tengo un problema pueda contactar al editor, que el editor esté, que no sea solo un nombre. Que haya un perfil institucional, como les digo. Si no hay un perfil de la universidad, evidentemente ORCID es un gran recurso. Si hay editores asociados, que se los nombre también, ¿no? El caso de las revistas multidisciplinarias también lo hablábamos, ¿no? Si hay editores para cada sección, nombren las secciones. ¿Quién se dedica a humanidades? ¿Quién se dedica a agricultura? Esto es muy importante en una multidisciplinaria, ¿no? Un editor no puede saber de todas las disciplinas, un revisor no puede saber de todas las disciplinas, ni ChatGPT sabe de todas las disciplinas. Esto tiene que estar claro y muy transparente en el sitio de la revista. El alcance también lo hemos discutido, expliquen bien
¿Qué artículos publica su revista? ¿Sobre qué temas trabaja? Explíquenlo, hagan una descripción precisa. El evaluador necesita saber eso. También lo hablamos ayer sobre revistas que a lo mejor recién empiezan. Para DOAG, la publicación de un número de una revista, sea de publicación continua, sea semestral, sea trimestral, son 5 artículos por año. No necesitamos más. 5 artículos de buena calidad. Luego ustedes pueden sumar notas de investigación, reseñas, hay un montón de otros géneros de mucho interés. Y por artículos me refiero a artículo científico, artículo de revisión, artículo de datos. También ese es otro género de gran interés que esperamos que crezca en la región, porque todas las disciplinas en este momento hemos incorporado la tecnología en algún momento de la investigación y los datos se han vuelto mucho más visibles. No es que antes no trabajáramos con datos, sino que hoy los datos se han vuelto hasta más materiales, ¿no? Los tenemos en un CSV muchas veces, los tenemos en un XML, en otros formatos. En el caso de revistas, bueno, que cambiaron el ISSN o que han cambiado su título, ahí tenemos un proceso un poco más extenso, tenemos más artículos, pero en lo habitual esta es la cantidad de artículos por año que necesitamos para todo. Bueno, recomendación: nombren a sus revisores en la revista anualmente. Sé que muchas revistas ya lo están haciendo, pero es otra muy buena recomendación. También los revisores se lo van a agradecer. Sabemos que la revisión por pares ciegos, ¿no? Tiene esa limitación donde nunca estamos devolviéndole, dándole crédito al revisor que ha trabajado arduamente para nuestra revista. Un gesto es agradecer la revisión, las cartas de agradecimiento siempre, de hecho en algunas instituciones hasta se aceptan como parte del trabajo. En CONICET Argentina, por ejemplo, a pesar de que a nosotros no nos suma puntaje en la evaluación, sí nos suma de alguna forma prestigio subir el trabajo de revisión que hacemos por año como investigadores. Sobre la revisión por pares, no solamente descríbanos si hacen revisión por pares dobles, abiertos, ciegos, etc., sino que cuéntenos el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que lleva el proceso editorial desde que llega al editor, a que pasa a revisores, hasta que se publica? Y esto tiene que estar claro también en las fechas de aceptación y de publicación del artículo. Esto también puede ser un caso de rechazo en DOAG. Sobre cuestiones relacionadas con utilización de software antiplagio, etc., para nosotros esto es opcional. Sí, consideramos que cuanto más se esté trabajando sobre estos temas, internamente en la revista también digo, mejor. Lleven sus propios casos, hagan una base de datos también de la revista, de los casos que les llegan. No solamente, evidentemente, rechacen casos donde hay plagio, autoplagio, donde se utilice mal la inteligencia artificial, sino que los invitamos a que tengan su propia base de datos y si la quieren compartir con nosotros también. Para nosotros hacer investigación sobre estos temas también es importante para ver cómo están creciendo los casos sobre publicación no ética en nuestra región. Importantísimo el uso de licencias, y no solamente el uso de licencias, sino el buen uso de licencias. Como siempre les digo, tengan cuidado cuando hipervinculan la licencia Creative Commons que están utilizando al sitio de Creative Commons. Yo sé que hay un montón de licencias. Sí hay licencias, algunas que son más abiertas, otras que son más cerradas, que permiten menos reuso. Pueden cambiar sus licencias. Una revista es un órgano vivo, como yo siempre digo. La revista crece, ¿no? Entonces la revista puede cambiar las formas en las que licencia su contenido y esto se puede hacer, pero lo tienen que explicar. Tienen que decir hasta 2023 utilizamos tal licencia, de 2023 en adelante cambiamos a la licencia tal. Entonces esto, además de verse en cada uno de los artículos, tiene que explicitarse en algún sitio de la revista. Yo les diría en la parte de licencias y derecho de autor, que es el sitio más específico para esta información, pero escríbanlo, declárenlo y tengan mucho cuidado en la utilización de las licencias. Sepan también que no tienen que licenciar toda la revista con la misma licencia Creative Commons.
Ustedes pueden licenciar los artículos de datos con una licencia muy abierta, con una CC BY para que esos datos puedan ser reusados, pero si consideran que sus artículos necesitan una no comercial, pueden decir, los artículos científicos utilizan tal licencia, los artículos de datos tal otra licencia. Eso también se puede hacer. Se tiene que explicar y se tiene que explicar bien. Y como les digo, no vale solo con poner la imagen a la licencia CC, sino también describirlo y también tener cuidado con el link a donde va a parar la licencia en el sitio de Creative Commons. Derecho de autor, otro lugar que a veces también me preguntan mucho. Hay muchas formas de darle a los autores los derechos. Nosotros en DOAG estamos muy a favor de que el derecho a autor lo tenga el autor, ¿no? Que se lo quede el autor, que no se lo quede la revista. Todos los derechos reservados, nunca es acceso abierto. Si alguna vez le rechazaron la revista por tener todos los derechos reservados, para nosotros evidentemente es así, porque el acceso abierto es eso, es apertura, es reuso. Pero sí nos tienen que contar cómo hacen esos procesos. Hay revistas que piden una carta donde se le da a la revista, ¿no?, el derecho de primera publicación del artículo y luego el derecho cae en el autor. Hay muchas formas de dar el derecho a autor, pero se tiene que explicar. Esto tiene que estar indicado en la revista. Y sepan que también hay casos en los que las revistas y los autores comparten estos derechos. También la revista puede decir, el derecho a autor se comparte entre la revista tal y el autor. Pero esto tiene que estar como tal. Y si tienen una carta que los autores tienen que firmar, esa carta tiene que estar descargable desde el sitio de la revista, aunque sea opcional. Y aquí vamos a otro tema, otro gran tema que también salió ayer, que es la cuestión de la endogamia. De hecho salió varias veces. El profesor, creo que era Vicens, también habló sobre cuestiones relacionadas con la endogamia, así que salió ya varias veces en estos 2 días. DOAG controla mucho que las revistas no sean un órgano de publicación de la institución que es el órgano que publica, ¿no? Esto no quiere decir que por alguna cuestión específica, bien, un editor, una persona de ese grupo editorial, etcétera, pueda publicar en la revista. A nosotros nos ha pasado en la revista de Humanidades Digitales, donde había un artículo de gran interés para el área que sentíamos que tenía que publicarse desde ahí, pero bueno, es uno en la historia de la revista. Controlen que eso no exceda el 25% de los últimos 2 números de la revista, tanto si son números en abierto como si son números que vamos a ver ahora si trabajan con números especiales, ¿no?, en la revista o con una sección. Que no sobrepase el 25% de digamos, de la publicación de algún autor que sea editor, miembro del consejo editorial o alguno de los revisores que estuvieron trabajando para ustedes en esos últimos 2 años. Contrólenlo. Es una buena práctica también. Y también favorecen ustedes el crecimiento de otras revistas si publican ustedes en otras revistas de su país. Esto lo dije antes, las fechas de recibido y aceptado, que estén claras. Los números especiales lo acabo de adelantar. Sepan ustedes que quienes trabajan con números especiales en la revista, nosotros invitamos a los editores, pero quienes somos editores también somos responsables del número. No es que la responsabilidad cae solo en los editores invitados o en los editores asociados. Los números especiales necesitan la misma supervisión que los del número abierto. Tienen que incluir también la revisión por pares, tienen que estar claramente delimitados si son de la sección en abierto o si son de un número especial, y nuevamente no deben constituir la autoría de quienes son editores de la sección esta de números especiales, más del 25% del total del número que se publica. Creemos que también hay mejores prácticas que no son obligatorias, insisto, esto no es obligatorio para estar en DOAG. Sí creemos que es una práctica importantísima pensar cómo hacemos preservación a largo plazo. Evidentemente las opciones comerciales son las de LOCS y son las de CLOCS, pero también hay formas para revistas que recién empiezan de hacer preservación
a través del Internet Archive, con el plugin de PKP. De hecho, en los últimos tiempos he trabajado con algunas revistas independientes que no pertenecían a ninguna universidad y que, por ejemplo, generaban DOI a través de Zenodo y hacían algún tipo de preservación de los artículos con repositorios, con colecciones propias, repositorios propios de la revista en Zenodo. Evidentemente esto está relacionado con las características de cada revista, ¿no? Estoy hablando de revistas independientes que a lo mejor no tenían cómo trabajar de otra forma a nivel institución, ¿no? Departamento, universidad, etc. Y el uso de identificadores persistentes siempre es importante. Sabemos que no todos los identificadores persistentes trabajan de la misma forma. Los DOI de Crossref tienen una forma de trabajar con metadatos a gran escala que son muy interesantes para la publicación en abierto, pero en DOAJ sabemos que también las revistas que recién empiezan tal vez no tienen la financiación para comprar DOI, otras que sí, otras que se han organizado muy bien. De hecho, por ejemplo, Aura, que es la Asociación de Revistas del Uruguay, ha hecho un gran trabajo en ese sentido para pequeñas revistas que no podían comprar DOI, que las está comprando la asociación y hace un trabajo con pequeñas revistas, evidentemente no con todas, hay otras que pueden comprar y esa es una cuestión de ética, ¿no? De dejar a las que no pueden. Pero sí, hoy en día tener un identificador persistente y trabajar con identificadores persistentes también, como ayer fueron nombrados como ORCID o como ROR para las instituciones, es muy importante. Y si están en DOAJ, si ya están en DOAJ, sepan de la gran importancia que tiene anualmente depositar los metadatos en DOAJ. Ustedes saben que en OJS hay un plugin que se activa y que permite hacer el depósito directamente de los metadatos en DOAJ. Eso aumenta exponencialmente la visibilidad de las revistas. Lo he probado viajando por el mundo y viendo cómo a veces revistas en los sitios institucionales en Google quedan muy abajo, por cuestiones, imagínense en Hong Kong tal vez encontrar una revista del Ecuador. Sabemos que la web es global, pero no es tan global, por cuestiones a que ahora no voy a entrar, ¿no? Pero por eso hay distintos subsets de los buscadores en el mundo y Google tiene un montón de dependencias por todo el mundo y eso sucede. Sin embargo, DOAJ, como tiene alcance global, casi siempre cuando uno los busca en distintas latitudes se encuentra la revista tal vez fuera de América Latina, más arriba que si está solamente en el repositorio de la institución o en el sitio web de la institución. Entonces es muy importante, si ya están en DOAJ, tener los metadatos actualizados, hacerlo, aunque sea anualmente. No van a estar subiendo uno por uno los artículos, pero ustedes saben que pueden subir esos artículos en un paquete, y el que tiene alguna duda sobre eso me escribe. Tenemos un pequeño videíto de cómo se hace para ayudarlos. Y sepan siempre, y con esto cierro, que nos pueden contactar antes de hacer los envíos a DOAJ. Las embajadoras Ivonne Lujano, Jimena del Río Riande, Carolina Díaz, ahora para Brasil, que ha empezado a trabajar con nosotros en los últimos meses, estamos para resolver dudas. Nosotros lo que no podemos hacer es hacer la revisión por extenso de todo el formulario de aplicación porque no sería ético, pero podemos acompañarlos y podemos trabajar con ustedes las dudas que tengan. Otra recomendación que les hago es que si tienen un rechazo en DOAJ por una cuestión específica, y esto lo estuvimos hablando, eso no quiere decir que el próximo revisor pueda encontrar otras cuestiones. Entonces, si la revista fue rechazada, escríbanos a las embajadoras Ivonne Lujano, Jimena del Río, ahí tienen mi email, y podemos trabajar con ustedes en las características de ese rechazo, en ver por qué la revista fue rechazada. Eso no quiere decir que nosotras vayamos a resolverlo. Por una cuestión de ética, como les comentaba, yo no evalúo aplicaciones a DOAJ. Yo acompaño a las revistas, trato de trabajar con los editores, en todo lo posible, trato de ayudarlos a que mejoren la calidad de las revistas, pero yo no hago evaluación. Pero sí los puedo acompañar en todo lo posible. Así que, si tienen dudas, si necesitan materiales, nos escriben. Insisto, nosotros no podemos revisar por completo toda la aplicación, pero podemos ayudarlos con las dudas que tengan.
Y también hagan investigación sobre las revistas que están en DOAG, que esto también los invito. Usen el directorio como un recurso de investigación. Fíjense las revistas de sus distintas disciplinas, cómo están en DOAG. También se encuentran algunas que se nos pasó por alto y necesitan mejorar, nos avisan, que eso nos va a ayudar. Pero trabajar en la calidad de nuestra revista, y esto lo estuvimos debatiendo también ayer, es no solo ponerse como objetivo todos los indexadores, sino como objetivo en mejorar la calidad. Y eso es algo que, como ustedes saben, no se logra de la noche a la mañana y es una cuestión de mucho trabajo, pero que cuando terminan un número de la revista y les queda lindo, da mucha felicidad. A mí me pasa eso con las revistas en las que estoy como editora. Cuando termino un número y veo cómo quedó, me da muchísima felicidad. Entonces, el trabajo de los editores es un gran trabajo. Es un trabajo que lamentablemente debería estar más visibilizado y que desde RERCIE creo que podemos hacer mucho para profesionalizar y darle un lugar de mayor relevancia a la figura del editor. Y creo que es un camino que se ha comenzado y que es un buen camino. Pero pónganse como objetivo siempre mejorar la calidad de la revista y luego indexar la revista. Y sepan que, como les digo, estamos siempre a disposición. Y con esto cierro mi presentación y espero que me escriban y que ahora podamos conversar un poquito más. Gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a la doctora Rivera. En este instante abrimos el panel para los asistentes. En el caso que deseen hacer preguntas, por favor. ¿Tenemos preguntas? Buenos días, Patricio Vega le saluda. Tengo dos preguntas, doctora. La primera es, ¿cuáles son los mayores problemas por los cuales las revistas ecuatorianas no son acreditadas en DOAG, dado que 50 revistas en 5 años es muy poco para un país que tiene alrededor de 800 revistas? Sí. La otra pregunta es, ¿por qué las revistas multidisciplinarias tienen mayores problemas para indexarse? Y una tercera, ¿por qué DOAG condiciona la llegada a catálogo 2.0 y a cielo? ¿Condiciona? ¿En qué sentido condiciona? Para llegar a catálogo 2.0 No, nosotros hay no que pasar condicionamos por nada. DOAG. Las distintas organizaciones en América Latina nos eligieron, como les decía, como un estándar de calidad para que nosotros estemos antes que ellos, para poder trabajar con ellos, para que las revistas que lleguen a cielo lleguen fortalecidas. Eso fue lo único que se trabajó. Nosotros no hemos condicionado a nadie, no, para nada, todo lo contrario. Nos ha sido un honor que Cielo nos contactara en ese momento pensando cómo fortalecer las revistas que llegaban a Cielo antes indexándose en DOAG, pero nosotros no hemos puesto nunca ninguna condición. Pero te contesto las otras dos. Las otras dos, por favor. Revistas multidisciplinarias. Revistas multidisciplinarias nosotros consideramos que son revistas que necesitan llegar muy fortalecidas, porque lo multidisciplinario puede llevar a muchísimos problemas en la revisión por pares, para encontrar pares que puedan ser quienes tienen la rigurosidad para poder evaluar esos artículos científicos, y también necesitan de muchos editores, porque esos editores tienen que dividirse en muchas disciplinas. Entonces, esas revistas necesitan especificar todas las disciplinas sobre las que están publicando, si hay subdisciplinas, y como les mostraba, qué editores se dedican a cada disciplina. Y si hay revisores por año, decir que los revisores que se dedican a cada una de esas disciplinas. No es que las tratemos peor, no es que no nos gusten, es que necesitamos claridad en la explicación de esas revistas. Sobre las revistas de Ecuador y los problemas más habituales, especifiqué el de las licencias Creative Commons porque es uno de los problemas más habituales. O la licencia está mal descrita, o muchas veces nos ha pasado que la licencia, el hipervínculo llevaba a otro sitio en Creative Commons. O que ponían una licencia en el artículo, texto completo, pero en la landing page de la revista figuraba otra licencia. Esto a veces pasa porque los editores cambian, porque no se actualizó los JS, puede haber muchas explicaciones para eso, pero como
Suele ser un tema el uso de licencias y el derecho a autor mal explicado, siempre lo traigo, pues son dos de las cuestiones más que suelen ser motivo de rechazo. Otra cuestión es no tener la información clara en el sitio de la revista, o sea, no describir específicamente el tiempo que lleva la revisión por pares, qué tipo de revisión por pares se hace. O sea, muchas veces nos llegan revistas que dicen, hacemos revisión por pares dobles ciegos, punto. Entonces nosotros necesitamos ahí saber qué tiempo lleva, si pasa primero por el editor, si ustedes publican una lista de revisores anualmente o no, eso no es obligatorio, pero nos lo tendrían que decir si es que lo hacen. Hay que hacer una descripción del proceso. Pero suelen ser estas cuestiones las que suelen ser motivo de rechazo. Y como les digo, poca claridad. Por eso insisto tanto y traigo estas capturas de pantalla, ¿no? A veces han llegado comités editoriales de revistas que se evalúan donde ni siquiera hay un link a la persona, ¿no? O no se incluyó la universidad donde está trabajando esa persona, entonces esas también son cosas que hay que tener en cuenta. Sobre la cuestión de la endogamia, que la dejo en último lugar porque eso no siempre sucede, pero sí nos ha pasado con algunas revistas también, a pesar de que creo que hay una campaña bastante fuerte de bajar los niveles de endogamia en las revistas. Lo dejo en último lugar porque no es el... Realmente a veces lo que nos sucede con las revistas de Ecuador es que, como les digo, hay detalles que llegan mal explicitados, que tienen que ver con la transparencia y con la ética de la publicación científica y por eso se rechaza la revista. ¿Y me quedaba algo más? No, ¿no? Te contesté las tres. Perfecto, ¿tenemos alguna otra interrogante para nuestra ponente? En el centro del escenario, le cedemos la palabra a usted, aquí al centro, y finalizamos la ronda de preguntas. Adelante, por favor. Buenos días, Catherine Salvador Cisneros de Revista Tecnológica Expol, y somos una de las revistas que aplicamos y pues sí consideramos que esta aplicación ayudó a mejorar bastante la calidad de nuestra revista y estamos muy contentos con eso. Solamente una pregunta, porque es algo bastante reciente y sé que se lo han hablado bastante, pero en particular, ¿cuál es la posición de DOA con respecto a que los autores declaren uso de IA en la elaboración de sus artículos? Y también si las revistas tienen alguna motivación para también declarar en alguna parte en su landing de la revista en cuanto a en qué parte del proceso se utilizan IA. Gracias. Gracias. También invito a las revistas que fueron exitosas en la aplicación ADOA, ya que estamos en RERCIA, que compartan a veces, ¿no?, cómo lo hicieron, ¿no?, dar tips, hacer trabajo de análisis colectivo, como psicoanálisis también es una buena práctica. Sobre la cuestión de la inteligencia artificial, DOAJ en este momento solo se ha sumado como signatario a la Declaración de Heredia, que nos parece que como comienzo es muy importante. Lo estamos investigando desde el lado de las revistas espurias. Creo que con bastantes personas hablé de la cuestión de las revistas clonadas en estos días, ¿no? Y cómo la inteligencia artificial está siendo mal utilizada en algunos casos para clonar revistas. Hemos tenido casos aquí que me han comentado, pero también casos en los que, bueno, sabemos que hay lo que llaman los paper mills o estas granjas de artículos, ¿no?, hechas con inteligencia artificial, artículos que salen sin ningún tipo de autoría humana. Nosotros en este momento no tenemos una sección específica en la aplicación para estas cuestiones, pero sí tenemos recomendaciones para las revistas. Uno, sí, es acercarnos a la Declaración de Heredia, incluir que la revista comprende que lo explicado en la Declaración de Heredia es por donde en este momento tiene que ir la ética de la publicación científica. Dejar claro quiénes son los autores en la revista, los autores humanos. Dejar claro que la inteligencia artificial es un gran asistente para la investigación, pero eso es un asistente. No puede ser quien se pone como autor, sino como asiste. Y si asistió en esos términos al autor en alguna parte del proceso de la investigación, como tal, debe ser declarado.
puede ser declarado como una nota en el artículo. Algunas revistas que utilizan otras secciones en su revista, por ejemplo, que usan la taxonomía de crédito para dar crédito a los autores, además han incluido otra sección para explicar la forma en la que se está utilizando la inteligencia artificial en la revista. Pero nosotros no tenemos, no, como les ponía, ¿no? Es utilizar también para nosotros software antiplagio en otro nivel, ¿no? No digo que sean las mismas cosas, pero también lo traigo porque son cosas opcionales que trae DOAG. Pero sí los invitamos a que declaren estas cuestiones en el sitio de la revista y, como les decía antes, que también investiguen estos procesos. Para nosotros también es un desafío y son cuestiones que para los editores en general en este momento se están transformando en un gran desafío. Entonces, algo interesante desde las revistas es estudiar estos casos, es llevar una especie de base de datos interna, ¿no? un diario interno sobre estas cuestiones para ver también cómo podemos colaborar para mejorar la publicación, no solo para ver los casos malos, sino para mejorar la publicación científica. Gracias. Espero haber contestado. Muy bien, tenemos una última pregunta, por favor. Vladimir Jaramillo, revista Scriptamundi, Universidad de Guayaquil. Una consulta. Una vez que uno aplica para estar en el directorio y fue rechazado, ¿cuál es el tiempo que se podría esperar en el caso para volver a hacer una aplicación? Vale. Cuando a ustedes les llega el rechazo de parte de DOAG, se los debe decir, ¿no? Les dicen, hay que esperar 6 meses. En algún caso muy puntual, pero ya estoy hablando de casos puntuales, muy puntuales. Si vemos en algunos casos muy puntuales, si hemos visto que era un detalle que había que cambiar, a veces se pone a alguno de los revisores y se contesta, por favor cambie cierta cuestión, y se dan unos 3 meses, pero el tiempo suele ser de 6 meses en lo habitual. Tenemos muy pocos casos de revistas, y esto por eso también lo añado, de revistas que han tenido otros problemas, no rechazos específicos, sino cuestiones de ética a los cuales se las ha dejado un año sin poder volver a aplicar a DOAG, pero el tiempo habitual es ese, son 6 meses. Bien, cerramos con las últimas 2 preguntas en la parte de acá, por favor. Gracias. Hola Jimena, Iconos, revista de Ciencias Sociales. Quería saber, tú dices que DOAG se adhiere a la declaración de Heredia. ¿Creerías que nuestra declaración sobre el uso de inteligencia artificial en cada revista sería oportuno poner que nos adherimos a la declaración de Heredia, así como uno pone, por ejemplo, que nos adherimos un poco a COPE en el tema de la ética de la revista? Nosotros no tenemos una posición tomada sobre eso, lo dejamos a criterio de la revista, como les decía. No, DOAG en ese sentido. Realmente una de las cuestiones que a mí me parece como de interés es pensar que todo este nuevo paradigma de la inteligencia artificial implica también que estudiemos un poco qué está sucediendo, ¿no? Antes de tomar decisiones arbitrarias o decir dónde estamos, ¿no? Creo que tal vez, a lo mejor hay un momento en el que decimos, bueno, nosotros, como nos pasó a nosotros con la Declaración de San Francisco sobre métricas, ¿no? Que les explicaba. DOAG meditó mucho ser signatario de la Declaración de San Francisco, pero creíamos que estábamos de ese lado, siendo una infraestructura abierta, con datos públicos, que no traemos ningún tema de métrica o de medición, que nos poníamos en otro lugar. Creíamos que éramos un buen ejemplo, ¿no? Para estar ahí como nombre en la Declaración de San Francisco. Tardamos en estudiarlo, hubo que estudiar cómo se hacía, si beneficiaba a todos, si una declaración deja gente dentro y deja gente afuera. Se meditó muchísimo todos los impactos que podía traer. Con esta cuestión de la inteligencia artificial es lo mismo. La declaración de Heredia creo que avanza cosas muy interesantes para la región. Esto lo digo ya a título personal. A mí me parece que es un buen avance. Digo, no es el único. Pueden venir nuevas declaraciones. Pueden venir... Ahora vamos a escuchar a un experto en inteligencia artificial a continuación que va a terminar de aclarar esto y tal vez nos puede sugerir mejores cosas todavía para incluir en nuestras prácticas editoriales. Yo les diría que lo mediten primero. Pero sí me parece que la inteligencia artificial aplicada hoy a las revistas,
a la publicación científica merece ser investigada, merece que además en las distintas disciplinas veamos qué es lo que está sucediendo. También veamos cómo lo estamos aplicando. Ayer también hubo un interesante debate de cómo se hace o cómo no se hace como editores en el proceso editorial, cómo usamos la IA. Entonces, creo que merece que lo estudiemos antes de como estar poniendo y sacando cosas en nuestra landing page, básicamente. Una última pregunta, por favor, muy breve. Muy buenos días, Jimena. Tenía dos preguntas puntuales. La primera es, ¿cuánto tiempo se demora DOAC en hacer la evaluación de una revista? Y la segunda es un poco más específica. Nuestra revista, la revista Democracias, está adscrita al CNE. Entonces, el correo electrónico es revistademocracias@gmail.com y no Instituto de la Democracia. Mi pregunta es, ¿habría algún problema porque el correo no sea institucional, sino más bien de Gmail? Eso, muchas gracias. Gracias. El tiempo de evaluación son 3 meses, por lo regular. Ese es el tiempo. Sobre el tema de los correos, a ver, para empezar la aplicación a DOAG, darse de alta en DOAG, si vos tenés un Gmail, siempre asegúrate que tengan acceso muchas personas a ese Gmail, que el día que tienen la autentificación de doble factor, como está sucediendo en los últimos tiempos, que no solo tenga una persona, que el día que se va nadie tiene acceso a ese Gmail. Realmente y lamentablemente no es la mejor práctica. Tal vez pueden pensar en otro correo electrónico, pueden pensar cómo otra institución puede apoyarlos. Gmail específicamente, creo que esto no es solo a mí que me sucede, con cuentas compartidas, está pidiendo en muchos casos la autentificación de doble factor. Eso es un problema, porque eso lo hace una persona desde un teléfono y los comités saben que pueden cambiar, la gente se puede ir, entonces eso es un problema para la revista. Y nos ha pasado muchas veces que la gente se da de alta para hacer la aplicación con correos personales y después la persona que se va no deja las claves para entrar y ahí tenemos un grave problema y para eso lleva bastante tiempo desde nuestro lugar para que podamos ayudarlos. Desde mi lugar te recomendaría tratar de buscar otra solución, a ver si hasta desde ahora, pobre Rercie, hoy la estoy cargando con todo, pero sepan que muchas veces si uno tiene un sitio web con un dominio puede generar correos electrónicos, ¿no? Y a veces ese tipo de correos electrónicos tienen más capacidad de respuesta que lo que tiene Gmail, pero yo hablaría con alguna de tus instituciones a ver cómo podrían apoyarte. Creo que eso es importante también por una cuestión de ética en la revista, ¿no? Hablábamos antes de a quién recurrir en casos, plagio, etcétera. Siempre tenemos una institución donde sabemos que le podemos escribir un editor que pertenece a tal institución, es importante, más allá de un correo más personalizado como Gmail. Pero podemos buscar más opciones tecnológicas, a ver si se me ocurre alguna otra más en el receso. Perfecto, despedimos entonces con un fuerte aplauso a la doctora Jimena del Río por habernos acompañado.